Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje Psicoespiritual, Maestría de Bienestar. Hoy continuamos con nuestra miniserie dedicada a explorar la esclavitud del prestigio, el propósito y la constante búsqueda de sentido que tantas veces nos atrapa. En el episodio anterior reflexionamos sobre cómo el prestigio y la necesidad de reconocimiento nos alejan de la verdadera libertad interior. En esta segunda parte daremos un paso más profundo, cuestionaremos la idea misma de propósito y exploraremos cómo la vida puede ser plena sin estar atados a un sentido que cumplir. ¿Es posible ser felices sin tener una misión trascendente que perseguir necesariamente? ¿Qué ocurre cuando dejamos de buscar un significado fijo y aprendemos a descansar en la experiencia directa del presente? Hoy conversaremos sobre cómo liberarnos de la tiranía del propósito, reconciliar lo trascendente con la contemplación de la conciencia y descubrir una ligereza y bienestar más allá del logro, el estatus y las exigencias del ego. Como humanidad, hace ya tiempo que estamos profundamente preocupados por encontrarle un sentido a la vida en general y a nuestra vida en particular. Pero si nos atenemos al carácter directo y experiencial de nuestra vida, que es la experiencia consciente del momento presente, en realidad esta cualidad de la experiencia y lo que se experimenta no tiene por qué significar nada, y de hecho no lo hace. Solo en el mundo del pensamiento, donde nos perdemos y olvidamos que estamos pensando, donde nuestras ideas están teñidas de dudas y preocupaciones, de juicios y prejuicios, solo allí la preocupación por el sentido de la vida adquiere la relevancia que suele adquirir en nuestras vidas. En el mundo real de la experiencia directa, en la contemplación de la naturaleza de la conciencia y su cualidad genuina, la pregunta por el propósito y el sentido de la vida se disuelve. Esto es, la vida no tiene un sentido propósito más allá de sí misma. No existe ningún sentido o significado en la experiencia directa de la existencia. Allí solo encontramos la experiencia que se manifiesta. El sentido pertenece más bien a la matriz conceptual, al mundo del pensamiento, lugar donde tratamos de concebir que lo que experimentamos tiene una razón de ser más allá de sí misma. No nos malentendamos, la vida puede tener un orden y quizás un significado trascendente, un porqué, pero esto es distinto a creer que la vida tiene un sentido, que tiene que ir hacia un lugar, digamos, más allá de sí misma, donde cada evento y suceso tiene una razón de ser a futuro dentro de un plan cósmico. En cierto nivel, la búsqueda imperiosa de sentido o significado en las cosas resulta una cuestión de cómo nosotros contextualizamos el mundo y los eventos. Y sin entrar en el tema de la verdad o falsedad de lo que pensamos, en este proceso indudablemente existen mejores perspectivas que otras. Algunas formas de pensar la existencia, nuestra vida y el propósito favorecen el bienestar humano. Muchas filosofías proporcionan herramientas conceptuales, lingüísticas y racionales que nos propulsan en direcciones positivas. Y esto es así porque estas perspectivas, entre comillas, de ver las cosas, están basadas en la realidad tangible y en la evidencia empírica. Sin embargo, estas concepciones no dejan de ser en el fondo la misma sustancia de nuestras penas. O sea, lo mismo que nos propulsa con un sentido que beneficia nuestras vidas, ese mismo concepto muchas veces puede generarnos sufrimiento por todo lo que hemos hablado acerca de la matriz conceptual y cómo nos engaña y distorsiona la forma de ver la realidad de una manera más genuina, más allegada a la experiencia directa. Con las herramientas conceptuales podemos buscar un significado en las cosas. Algunas historias
que nos creamos son muy pintorescas, otras más simples, unas optimistas, otras más oscuras, pero en el fondo estos significados son simplemente una cuestión de encontrar, o en muchos casos más bien inventarnos, una mejor historia que consideramos nos llevará a mayor bienestar. Estas narrativas ponen las cosas en un determinado sitio. Nuestro sufrimiento, la felicidad y los eventos que marcan nuestra vida, muchas veces permitiéndonos como aceptarlos. Es muy difícil contemplar un evento trágico que no tenga ningún sentido, por lo que nuestro impulso por encontrar los significados en las cosas muchas veces se hace como impostergable. Pero esta aproximación es muy distinta al trabajo de la atención en la vida contemplativa. La búsqueda de sentido suele transformarse en otra faceta del mundo de las apariencias, donde intentamos clasificar la realidad. Pero la misma no puede ser clasificada, no es ni una cosa ni la otra. Esto en un sentido esencial, ¿no? En la práctica meditativa y el cultivo de la iluminación, la conciencia es verdaderamente libre en el presente, descansando en el reconocimiento de su estado natural, libre de apegos, libre de ilusiones conceptuales. Y así, la cuestión del significado pierde sentido. No existe el significado en el mundo del ser, en la modalidad del conocimiento directo. A lo largo de esta serie hemos visto los problemas que genera identificarnos con los pensamientos y confundirlos con la realidad genuina. En este caso, la cuestión del sentido de la vida pertenece al mundo simulado que nos hemos construido. Y así, su cimiento está en la cognición más que en la realidad misma. Al contemplar la experiencia directa, no hay sentido posible a descubrir, simplemente lo que se manifiesta, de lo que nada podemos decir en el fondo, en su sentido más directo, ¿no? Esa experiencia subjetiva. Aunque es positivo evitar dejarnos engañar por las construcciones conceptuales de la mente, esto no significa que no podamos integrar una visión, por ejemplo, divina y trascendente de un significado superior de las cosas que realmente sea verdadero. En este sentido, la muerte y la pérdida no necesitan carecer de sentido, sino que son simplemente una parte de un orden superior de las cosas. Y abrazar este enfoque matizado y holístico en nuestra comprensión de la realidad revela una profunda reconciliación entre puntos de vista aparentemente opuestos. Incluso ni siquiera sin aludir a algo divino, la concepción de que la muerte o el sufrimiento es algo negativo nace de una visión conceptual que es un error en cómo interpretamos la realidad, es una forma en cómo la distorsionamos, mejor dicho. Aún en la ausencia de un orden universal divino, el sufrimiento no tiene por qué ser algo negativo, sin sentido en absoluto. O sea, es algo que simplemente es, y muchas veces es la contraparte de aquello que nos propulsa hacia el bienestar. Entonces, si bien la búsqueda de una percepción clara y sin nubes, libre de los caprichos de la mente, es sin duda loable, no es necesario que excluya la integración de una perspectiva acerca de un orden trascendente que desvela como un tapiz profundo de verdades superiores o esenciales. De hecho, la noción de que la muerte y la pérdida carecen de significado, como estábamos diciendo, cuando se ven a través de la lente de una percepción inalterada, podría llevarnos a reevaluar esta postura. En lugar de relegarlas al ámbito de la insignificancia, podemos elevar estas facetas inevitables de la existencia humana a la categoría de componentes con propósito dentro de un diseño cósmico más grande, si es que creemos en eso. Y desde una postura racional, también el entendimiento de la contemplación y la conciencia como es, nos informa de que todo ese manto que teñimos de negatividad y de malo a la parte
del sufrimiento de la vida en general y de la muerte, es algo que ponemos nosotros con nuestras construcciones mentales. Entonces, la contemplación nos brinda objetividad y nos informa de una visión racional, aunque sin necesidad de una divinidad. Nos informa de una visión más objetiva y racional respecto a estas cosas y de cómo nos estamos engañando con nuestro mundo conceptual. La fragilidad y la naturaleza efímera de la vida, que creemos que es así, pueden, en esta luz, convertirse como en hilos tejidos, quizás minuciosamente, en el entramado de un patrón más grande y complejo. La aparente paradoja entre estos puntos de vista divergentes puede armonizarse al reconocer sus roles complementarios en lo que es la navegación por la vasta extensión de la existencia. La perspectiva como divino trascendente, con su énfasis en un propósito superior y un orden cósmico, puede impregnar nuestro viaje y hacerlo más rico incluso, si es que racionalmente podemos integrarla en nuestra vida y si creemos que tiene un lugar. Nos otorga la capacidad de percibir nuestras vidas individuales como hilos integrales dentro del gran tapiz de la creación, fomentando una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es en este sentido que podríamos decir que la vida tiene un significado, o sea, que probablemente no es el resultado quizás azaroso de causas puramente naturales y arbitrarias, sino que estamos aquí para experimentar el mundo porque hay un orden determinado, orquestado quizás por un ser más allá de nuestra comprensión actual. Pero notemos que esto no significa que la vida tenga que cumplir un objetivo o ir hacia un punto determinado en el futuro para que tenga sentido, sino que el orden dado es para que la vida sea un fin en sí misma, que en el presente ya puede encontrar su plenitud y su significado último, el poder disfrutarla en todo su esplendor. Por otro lado, la sabiduría inherente a la filosofía budista ofrece herramientas invaluables para navegar por estos corredores laberínticos de la impermanencia y el cambio perpetuo. Al reconocer la naturaleza transitoria de todos los fenómenos, nos dotamos de la capacidad de fluir con gracia con las mareas incesantes de la existencia. El desapego preconizado por esta perspectiva nos impide caer en las trampas del apego, aliviando así el sufrimiento que acompaña a un firme agarre de lo efímero. Central en esta como armonización es el reconocimiento de que el sentido no debe ser aferrado con cierta tenacidad como inquebrantable, pues esto podría oscurecer la verdad, ¿no? Sin ningún engaño, sin adornos de la realidad. La búsqueda de un significado superior no debe transformarse en una lente como distorsionada que deforme nuestra percepción del mundo, ¿no? Debemos, si queremos aproximarnos a este mundo de lo divino, lo trascendente que históricamente ha sido desde la mano de la religión, si lo queremos hacer desde un punto de vista racional, debemos contemplar y tener en cuenta que estas cosas no distorsionan la forma objetiva de ver la realidad. Además, debemos esquivar hábilmente la trampa del apego, ya que cuando nos atamos a conceptos fugaces, inadvertidamente invitamos al sufrimiento en nuestras vidas. En esencia, la convergencia de estos puntos de vista aparentemente dispares revela un mapa para una existencia más iluminada. Podemos abordar la vida con la serenidad de un adepto budista, navegando con serenidad por las corrientes impredecibles, mientras nos bañamos simultáneamente en la luminosidad de un punto de vista quizás divino, trascendente o racional, que nos otorga un lugar en este gran tapiz de la creación y de la existencia. En esta danza intrincada entre claridad y conexión con todo, descubrimos una relación más rica y armónica con el tapiz en constante desarrollo de la realidad. Recordemos que en el mundo conceptual, en dicha matriz que hemos elaborado a lo largo de esta serie, es que cosas como el estatus, el prestigio y el logro
están asociados a la felicidad. Pero nuestro bienestar no tiene por qué depender de eso en absoluto. También en el mundo conceptual adquieren estas cosas la asociación de importantes. Pero cuando descansamos en la experiencia directa, sin construirnos castillos de arena, todo esto pierde sentido. Nos liberamos y adquirimos una ligereza y bienestar sin precedentes y muy superior a estas ficciones. Por eso debemos mantener a raya esta aproximación conceptual al entendimiento de las cosas y querer encontrar un significado en todo, que en última instancia nos apega a un sentido que también está teñido y construido por los conceptos y la matriz de la mente. Y muchas veces nos vemos sufriendo por no estar cumpliendo un sentido o no estar haciendo todo por el mismo. Un sentido que además, como vimos en el episodio anterior, todas estas cosas que nos da sentido en la vida, cuando llegamos a ellas, el bienestar que nos genera eventualmente se va como difuminando de a poco y la conciencia vuelve a su estado usual. Y también vimos que estas cosas, estos logros, estas metas, una vez cumplidas, son impermanentes. Dentro de muchos años se desvanecerán, en el sentido de que serán olvidadas por las personas. Alguien más vendrá con una idea mejor, un proyecto mejor. Quizás no, lo que hemos hecho resulte equivocado, etc. O sea, globalmente la impermanencia de estas cosas. Entonces debemos mantener a raya esta aproximación conceptual al entendimiento de las cosas y querer encontrar un significado en todo. Cultivar autoestima, o sea, incursionar en proyectos y carreras donde podemos expresar lo que podemos hacer y aprender, nos hace más felices. Podemos contemplar conscientemente estas cosas, pero desde esa ligereza y bienestar que se encuentra en ese otro nivel, en el nivel del ser y de la contemplación, puesto que esos proyectos no son en sí la felicidad o el bienestar más duradero. Los estados de recompensa mayores son aquellos donde vivimos las metas desde la liberación de sus cumplimientos y de los éxitos, entre comillas. O sea, cultivar autoestima, sí, pero sin ego y sin ataduras. Esta autoestima más genuina yace fuera de las jerarquías y el estatus, descansa en un pleno disfrute despreocupado. Un poco de eso lo vimos en el episodio anterior. La noción del exitoso se ha vuelto un invento muchas veces para mantener la rueda cultural del propósito girando, para darnos un sentido y una razón para levantarnos y seguir. Y como motivador ha sido muy poderoso sin dudas, pero se asienta sobre un fondo oscuro y perturbador para nuestro bienestar genuino. Gran parte de la vida de las personas gira en torno a esto, y así luchamos día a día por querer hacernos importantes, una lucha que termina siendo siempre, muchas veces y casi siempre frustrada, pues el mundo no hace otra cosa más que mostrarnos una y otra vez lo pequeño que de hecho somos. Dejemos de lado este imperioso aferramiento y se abrirá la puerta hacia una felicidad más real y duradera. Darle sentido a las cosas del pasado y del futuro y establecer un contexto desde donde evaluamos éxitos y fracasos o rescatamos algo para darle un nuevo giro en el día a día es una cuestión más bien psicológica antes que metafísica. Si prestamos debida atención a nuestra experiencia consciente, las cuestiones de significado y sentido pierden ese peso e importancia que le damos. No existe ese sentido en la verdadera naturaleza de nuestro ser en comunión con la experiencia consciente. Y esto es algo extremadamente liberador. Recordemos la noción del vacío antes mencionada. A nivel de la realidad, las cosas carecen de sentido en sí hasta que las relacionemos con otras cosas. Y el sentido siempre cambia de acuerdo con el contexto. Algo considerado malo en el pasado puede ser luego considerado bueno. Aferrarnos a un sentido particular de algo puede distorsionar una mirada más objetiva de las cosas. En el fondo,
Puede haber un orden superior quizás respecto al porqué de un evento determinado, pero no necesariamente podemos nosotros captarlos, y tampoco entenderlo implica que nos beneficiemos en algo más que dejarlo ser y simplemente captar esta verdad del mundo, ya que darle vueltas y vueltas puede llevar a la rumiación y al sufrimiento. Sucede, por ejemplo, cuando las personas le dan vueltas y vueltas al porqué del mal en el mundo, y muchas veces eso entra en conflicto con la creencia en un Dios benevolente, quizás, y lleva muchas veces a la pérdida de la fe, y muchas veces al nihilismo y al malestar psicológico. Podemos optar por yacer en nuestra verdadera naturaleza, en la experiencia no dual de nuestra conciencia, y vivir nuestra vida con ecuanimidad, disfrutando de cada momento independientemente de nuestros proyectos. Si pensamos que vinimos a este mundo para hacer, no sé, X cosa, no estar atados al sentido de vida implica que no dejamos que este sentido nos consuma o nos instaure un sufrimiento innecesario, donde nos sentimos mal por no estar trabajando lo suficiente por el mismo, o donde nos autoexigimos cada vez más en contraste a un desestresado disfrute de la experiencia. Entonces, en este intrincado tapiz de creencias y percepciones humanas, como que un hilo teje una narrativa de profundo significado. La creencia, por ejemplo, en un poder superior, una fuerza guía que otorga propósito a nuestra existencia. Para muchos esta creencia es como una brújula luminosa que dirige a esas personas hacia un camino imbuido de significado e intención. Es la piedra angular sobre la cual se construye el edificio de sus vidas, en el caso de una persona religiosa, ¿no? Una profunda conexión con una presencia divina que se percibe como haberles otorgado un propósito único. Desde esta perspectiva, la convicción de estar encomendados con un propósito específico se convierte como una fuerza motriz, un impulso que alimenta las acciones de uno y da forma a sus decisiones. Es como si el tejido mismo de la realidad estuviera entrelazado con esta creencia, y apartarse de este camino como sagrado se siente como una traición, como un fallo en honrar la confianza depositada en ellos por esta entidad divina, ¿no? Y esto engendra un profundo malestar, ¿no? Una inquietud que surge de la disonancia entre el propósito idealizado y las acciones que uno hace. Sin embargo, incluso dentro del marco luminoso de esta creencia o de tal creencia, existe una dicotomía, una decisión que surge del ámbito de la cognición humana. La realización surge de que esta narrativa, construida a partir de la amalgama de conceptos e ideas, podría no reflejar inherentemente la verdadera esencia de la existencia, ¿no? Quizás nuestro sentido religioso o secular puede no tener bases sólidas. Es una contemplación que, en el caso de una persona religiosa, sacude los cimientos mismos de las creencias de esa persona, instándolos a mirar más allá del artificio de estas construcciones conceptuales. En este ámbito, digamos, de indagación existencial, emerge el concepto del vacío antes mencionado, ¿no? Una exploración de la vasta extensión que existe más allá de los confines estructurados de estos sistemas de creencias. El vacío no es un páramo desolado, más bien es un territorio inexplorado donde la experiencia directa supera el ámbito de los conceptos. Llama a la persona a apartarse de las sombras, ¿no?, proyectadas por nociones abstractas, y a sumergirse por completo en el presente, en el momento presente, en la esencia no filtrada de la existencia. Entonces aquí el vacío como que nos permite abrazar mejor la existencia, ya es una oportunidad para un profundo cambio de perspectiva, es una invitación a quizás ver cómo también nuestros conceptos, ideas y creencias, religiosas o no, nos están engañando. Es una invitación a desentrañarse de las narrativas y dogmas, y eso que me han dicho que es el sentido de la vida, quizás no es tal dentro de una visión objetiva y directa de la realidad. Narrativas y dogmas que han dado forma a una comprensión de propósito y significado, pero que
una visión más objetiva de la realidad puede tambalear. Entonces este vacío nos ayuda, si aceptamos esta aproximación y entendemos la idea del vacío, como la aborda la filosofía budista, nos ayuda a, a romper estas ilusiones y en definitiva basar el bienestar en algo más sólido y objetivo. En cambio, ¿no? El vacío anuncia un llamado a relacionarse con la vida desde un lugar de conciencia no filtrado, un lugar donde la experiencia directa se convierte más en el lienzo sobre el cual se pinta la genuina felicidad humana. Esto no es un rechazo, ¿no?, de la fe o la creencia en sí, sino más bien una expansión, una invitación a enriquecer el viaje espiritual de una persona, armonizando lo conceptual con lo experiencial. Es un baile entre lo etéreo y lo tangible, un delicado equilibrio que permite que el tapiz de la creencia se teja con hilos de encuentro directo, ¿no? Un encuentro directo con la realidad objetiva. En este baile, digamos, uno descubre que el significado no es simplemente una noción abstracta, siempre fija, otorgada como desde arriba, sino depende del contexto. Es una sinfonía siempre cambiante que emerge del juego de las múltiples experiencias de la vida y que no podemos capturar del todo. Es una parte del misterio muchas veces de la vida. Entonces, en última instancia, la importancia radica en cultivar una conexión que cierre la brecha entre la creencia y la experiencia. Es un esfuerzo que requiere valentía, requiere curiosidad y disposición para recorrer territorios inexplorados. Al abrazar el vacío y sumergirse en la experiencia directa de la vida, uno puede trascender las limitaciones de los conceptos, incluyendo el sentido, y acceder a una fuente de renovada autenticidad. Pensar que la felicidad requiere un sentido tiene entonces dos problemas. Por un lado, que eso es simplemente un pensamiento de lo que la felicidad conlleva, pero no necesariamente es una realidad tangible, ¿no? Recordemos, los pensamientos no son hechos, son manifestaciones en nuestra mente que no necesariamente son verdades grabadas en piedra. Entonces la idea de que la felicidad requiere un sentido sí o sí tiene este primer problema, y por otro conduce a una modalidad dualista al estar siempre a la expectativa de tener algo más, ¿no? Pues el sentido implica hacer en el tiempo, ¿no? El sentido es como implica hacer cosas en el tiempo donde presente está atado a mi mundo real y futuro a mi mundo ideal. Entonces genera como esta visión dualista. En el presente estoy insatisfecho porque no tengo lo que yo quiero todavía. Eso está en el ideal, en el futuro. Y el futuro, supuestamente allí sí está, ¿no? Una vez andado y conseguido, ¿no? Como el sentido, digamos, concretado, luché por ese sentido y conseguí mi meta, y ahí está la felicidad. Y como vimos en el episodio anterior, esa idea es ingenua e irreal. Una vez cumplido lo que sea, no necesariamente va a estar asentada allí la felicidad genuina, sino que debemos ser felices en el presente. La vida se trata de ser vivida, ¿no? Es como el ejemplo que dábamos de no interpretamos un tema musical para llegar al final, sino la totalidad de la pieza como un todo es lo que vale. Pero existe una felicidad entonces que entra en nuestro ser de una manera increíble en base al entendimiento de la intrascendencia de nuestros quehaceres y de la plenitud del momento presente, donde ya está todo lo que genuinamente existe. De nuevo, en cierto aspecto confundimos lo que pensamos que es la felicidad de la experiencia real de la misma. No hay nada que necesitemos hacer en la existencia más allá de vivirla, nada que agregarle a la experiencia.
Cuando comprendemos eso, vivimos una felicidad más plena. Esto no significa que dejemos de hacer cosas o cultivar proyectos. Significa que aún haciéndolos, podemos liberarnos de ellos para vivir más plenamente y no estar atados a que nuestro bienestar y valía dependan de un sentido. Notemos cómo ciertos proyectos y trabajos nos complacen y nos generan mayor bienestar que otros, dependiendo de los intereses personales. Aquí está la verdadera importancia práctica de entender en dónde ponemos nuestros esfuerzos, ¿no? Más que en el sentido en sí. Es importante también saber por qué vale la pena vivir nuestra vida, pues esto va a determinar nuestras prioridades. Esta es una pregunta quizás con mayor relevancia y más práctica que nos tenemos que hacer, que es distinta al hecho de buscarle un sentido a la vida, ¿no? ¿Por qué vale la pena vivir la vida? Uno de los problemas en los cuales puede caer la disciplina de la psicología o también la filosofía existencial es este dinamismo donde el sujeto, en la búsqueda de un sentido, puede anclarse muy fuertemente en una visión dualista y eventualmente frustrante en la realidad. O sea, de estar o no viviendo un sentido. Y si bien muchos existencialistas remarcan la importancia de apreciar la trama más que el desenlace, el proceso del trabajo más que las metas cumplidas, quizás no siempre son lo suficientemente conscientes y cuidadosos con este problema fundamental que acarrea el hombre en búsqueda de sentido. En otro plano, como mencionamos antes, si fuéramos a morir la semana próxima, ¿realmente vale la pena estar ansiosos y preocupados por estar cumpliendo ciertas cosas? Imaginemos eso. Esto que se plantea sobre el sentido también va a ese punto. Aquí remarcamos una y otra vez la actitud de relajarnos ante la vida, de despreocuparnos de las fechas límites, de las entregas, de los logros y metas, para revivir y embellecer la tranquilidad de no tener nada por qué cumplir necesariamente, donde podemos finalmente como irnos de vacaciones de nuestros proyectos y metas y vivir desde ese estado. Porque vivir para las fechas límites, para las metas, para el trabajo, eso también es una muerte, donde no podemos disfrutar de las cosas, ¿no? Como hasta la semana siguiente o hasta el mes que viene, o hasta dentro de un año, o hasta dentro de 10 o 40, ¿no? Cuando finalmente hice todo lo que quería hacer en la vida, o para siempre. Y en el medio, la vida pasó y no logramos nunca disfrutar del momento presente. En última instancia, si nuestro pasaje, digamos, ni nuestro pasaje ni el de la humanidad, como mencionamos en el episodio anterior, quizás signifique nada, ¿no? Quizás la humanidad eventualmente deje de ser. La felicidad entonces desde este enfoque es más bien vivir desde la calma y la ecuanimidad para disfrutar plenamente del cultivo de autoestima, esto es, de lo que podemos hacer con nuestras vidas, pero desde una perspectiva de total descanso. Existe una sensación y experiencia única asociada a la naturaleza verdaderamente liberadora de descansar del propósito, de no estar atados a este o preocuparnos por no estar cumpliendo con ese sentido de vida en general. Hagamos ese ejercicio. Yo creo que es realmente liberador. Tal como comentábamos antes, debemos anclar en nuestra conciencia la apreciación de la total impermanencia de las cosas. De esta forma no debemos hacer del propósito o el sentido de la vida un elemento que nos esclavice. Eso por lo que luchamos dejará de ser y nadie lo recordará. Será superado por otro o simplemente olvidado, como hemos comentado. Probablemente el universo como tal desaparezca y cambia radicalmente, y todo lo que hay en él, todo lo que hagamos, sea intelectual, artístico, empresarial, etc., dejará de existir en algún momento. Incluso el impacto que tengamos en nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y así en más, también es algo completamente fugaz. Ellos también desaparecerán.
Alan Watts mencionaba que el significado de la vida es simplemente estar vivo. Y, y es tan claro, tan obvio y tan simple. Y sin embargo, todo el mundo corre presa del pánico, como si fuera necesario lograr algo más allá de ellos mismos, ¿no? Alan Watts decía esto, y puedes expandir un poco más en sus trabajos respecto a esta idea. Entonces, debemos comprender que en un universo de continuo cambio, incluso ir más allá de nosotros mismos eventualmente pierde sentido, ¿no? Hacer algo como que vaya más allá de nosotros, ¿no? Una meta que perdure en el tiempo, más allá de nuestra vida. Eso, en un universo de continuo cambio, incluso eso, eventualmente pierde sentido, por lo que la vida y el valor de vivirla ha de estar centrado en el ahora. Esto es lo racional y lo objetivo, teniendo en cuenta esta naturaleza de la realidad. Debe estar centrado en el ahora y en la vida misma, y las cosas que hacemos solo valen realmente la pena en la medida que están subordinadas al disfrute en el presente y a vivir en su máxima expresión. Cuando viajamos a otras partes del mundo, jugamos a algún deporte, escuchamos música o simplemente salimos a andar en bicicleta, el sentido de estas cosas, ¿no? De estas actividades, no está precisamente en llegar a un lugar de forma inmediata. Si unimos el punto de partida con el final, estamos en el mismo lugar y la actividad misma pierde sentido. No salimos a andar en bicicleta porque deseamos llegar a un punto, aunque lo hagamos en el proceso. Salimos a andar en bicicleta porque disfrutamos cada momento del andar. Lo mismo si escuchamos música. Si el punto fuese llegar al final, ¿no? A cumplir este objetivo, a llegar a tal punto, ¿no? Tocaríamos simplemente la última nota y así no habría música. Todo perdería sentido. Como menciona Watts, en este sentido, él concluye que el valor de lo que hacemos está en sí mismo, en la ocurrencia espontánea de las cosas y su disfrute. Esto es lo significativo, en el sentido de que nos lleva hacia la maximación de nuestro bienestar y felicidad. Y de la autoestima en sí, porque la autoestima la cultivamos en base a desarrollar habilidades, a trabajar por nuestros proyectos, pero como fines en sí mismos, sin estar apegados o atados a que el proyecto sea exitoso, a que se desenvuelva de una determinada forma, ¿no? A esto de que la realidad sea una forma en particular que muchas veces nos genera sufrimiento y atenta contra la felicidad. O sea, cultivar la autoestima, cultivar estas habilidades, la sabiduría, aprender cosas, estudiar, desarrollarnos y florecer como individuos, pero en relación a nuestra vida, no a la vida de otros, no estableciendo jerarquías y no a una cuestión futura de algo que dure en el tiempo o a una meta que se cumple a futuro de determinada forma. Desarrollar habilidades como fines en sí mismos, porque nos gratifica en nuestra vida, personalmente, dentro del universo que es mi vida en particular, sin importar si mi vida continúa o termina la semana que viene. Aún terminando la semana que viene, yo encuentro regocijo y bienestar y disfrute haciendo lo que hago, independientemente de que las cosas terminen de una forma particular, que las metas se cumplan de la forma que yo quiera, que las personas me reconozcan o no. Es independiente de eso, o sea, es totalmente centrado en mi vida y bienestar subjetivo, desapegado de las muchas veces incontrolables consecuencias y resultados que tendrán las cosas que yo hago. Entonces este es un cambio de perspectiva profundo
y requiere tiempo para ser cultivado, porque estamos muy acostumbrados a vivir a que el sentido de nuestras vidas y de lo que hacemos solo esté en el futuro, en la conclusión de los procesos, en el resultado. Esto lo que hace es quitarle al presente su valor, desintegrando la única realidad genuina y que le da un tono más genuino a la existencia. En gran medida, el punto de no atarnos al propósito radica en estar en el presente verdaderamente, no en el futuro, que psicológicamente podríamos decir que es hasta un concepto para nosotros, pero digamos, esto para no perderse la vida que pasa pensando que esta empieza como luego, ¿no? Una vez que llego como a mi meta o que mi proyecto se cumple de la forma que yo quiero. Ahí cuando digo, mira, tuve éxito, es ahí que empieza la vida. No. Esto no implica no cambiar o no hacer cosas. Hay ciertas sutilezas, porque podemos decir que estamos cumpliendo nuestro sentido de vida cuando vivimos haciendo lo que nos gusta y consideramos que es un propósito que nos trasciende y vale la pena, y que no tenemos que estar ubicándonos en el futuro. El problema es que muy a menudo sufrimos cuando no sentimos que dicho sentido va bien o cuando no lo estamos cumpliendo necesariamente. Y podríamos retrucar, digamos, claro que tiene sentido sufrir, pues nos llama a ir hacia ese sentido. Pero atrapados en esa trama no logramos ver el punto principal del cambio. Las cosas que perseguimos van a desaparecer, a la vez que no necesitamos ese sentido en última instancia para ser plenos y felices. Como menciona Alan Watts en El Camino del Ser, en El Camino del Zen, medir el valor y el éxito en base al tiempo y pedir con insistencia seguridades de un futuro promisorio hacen imposible vivir libremente en el presente y en dicho futuro cuando éste llega. Simplemente porque si nunca hay otra cosa que el presente, si no podemos vivir en él, no podemos vivir en ninguna parte. Como destaca este autor, el Zen manifiesta una filosofía donde no importa tanto el lugar a donde uno va, ¿no? Sin dejar de ver hacia dónde vamos, sino el lugar donde uno está, donde pierde el sentido como el ir allá. De esta forma, la vida zen comienza con la desilusión respecto a la persecución de ideales que realmente no existen. El bien sin el mal, la complacencia de un yo que no es más que una idea, y el mañana que nunca llega, ya que todas estas cosas son un engaño de símbolos que pretenden ser realidades, ¿no? Todo esto parte de la matriz conceptual que hemos hablado. Como menciona Watts, todas las ideas de automejoramiento y de convertirse en algo o de obtener algo en el futuro se refieren solo a nuestra imagen abstracta de nosotros mismos. Seguirlas es dar aún más realidad a esa imagen. Nuestro verdadero yo, no conceptual, ya es el Buda y en definitiva no necesita mejoras. Si bien con el correr del tiempo uno puede crecer y desarrollarse, en realidad nadie culpa a un huevo por no ser un pollo, como indica Watts. Menos aún criticamos al lechón por no tener el cuello de la jirafa. Esto refiere, en cierta forma, que la naturaleza simplemente como que sucede. Las cosas pasan de forma autoorganizadas por sí mismas. Y el florecimiento de un ser humano muchas veces es parte de un proceso natural donde lo mejor que podemos hacer muchas veces es dejarlo ser, conectándonos con el fluir natural de las cosas. ¿Podemos entonces liberarnos del potente sufrimiento que nos ocasiona el logro y el estatus? O cosas como la búsqueda de belleza, el prestigio y la importancia personal, incluso muchas veces. Hoy en día, la autocomplacencia cuasi pornográfica que vivimos en lugares como las redes sociales y los medios es sorprendente. Y en cierta forma es otro ámbito donde buscamos cosas que son de hecho impermanentes, particularmente en este último caso la belleza. Pero también se da para aspectos como el amor o nuestra idea de lo importante. Vivimos
por ejemplo, en una tiranía cada vez más del físico, de lo físico. El cuerpo atractivo es una manifestación hedónica que rápidamente desaparece en vez de, por ejemplo, buscar un cuerpo sano, que sí implica bienestar a largo plazo. Lo primero puede promover comparaciones, inseguridades, sentimientos negativos, hiperexigencias y desórdenes. El cuerpo es otro ejemplo del universo conceptual también. El mismo yo que se exalta ante el logro, el estatus y el éxito es el mismo que busca constantemente defenderse ante los logros de otros y es el mismo que nos inunda con sentimientos negativos al compararse con los demás. La mejor forma de atravesar ese pantano es entender que no hay ego que trascender, que no hay entidad permanente que se beneficie de cosas que naturalmente van y vienen. Eventualmente no quedará rastro de nosotros ni de nadie, como hemos destacado. Tenemos el poder de ser algo genuino, comprensivo de nuestra realidad y naturaleza y ser felices con lo que tenemos. La mejor forma de apreciar estos aspectos es a través de la práctica de la contemplación y en general de llevar una vida examinada y reflexiva. Las distintas prácticas que hemos destacado en el tercer apartado, digamos, de esta serie respecto a la meditación, tiene un poder enorme en este sentido. Todas estas prácticas lo tienen. Todo lo dicho hasta ahora puede sonar, como diría el filósofo Nietzsche, a una forma de moral de esclavos. O sea, frente a la frustración que puede ocasionar en muchos no haber alcanzado ciertos logros y estatus, inclinarnos hacia una moral y filosofía que nos dice que estas cosas no son tan importantes parece tener como sentido y atractivo también, ¿no? Pero fuera del dualismo errado que ello conlleva, en realidad todo lo planteado hasta aquí es una constatación profunda de que no estamos hechos quizás para vivir bajo esa supuesta moral del logro y el estatus que nos exige particularmente de esa forma, ¿no? Que en realidad no vale la pena y acrecienta nuestro malestar y sufrimiento. Y además es una constatación de que ni siquiera el más elevado de eso que llamamos logro puede pagar o compensar una vida de infelicidad. Y eso hemos visto por qué. Pero no se trata de abrazar ni siquiera una moral de esclavos. Es simplemente darle otro enfoque u otro encuadre al cultivo de la autoestima. Uno en el cual uno pueda desarrollar una modalidad del ser, que es una modalidad que favorece la felicidad y los altos estados de recompensa. Una modalidad de ser donde cultivamos aspectos como la contemplación, la meditación, que nos permite no estar tan sumergidos en la modalidad hacer, como lo vimos en el tercer apartado de esta serie. Y entendemos desde allí cómo se cultiva una genuina autoestima que está desapegada, o sea, no condicionada al cumplimiento de esas metas y proyectos en los cuales trabajamos, que nos aportan un montón de felicidad y que sin esas cosas la vida no tendría la misma profundidad ni alegría. Pero en la medida que condicionamos la autoestima y nuestros proyectos a su concreción al futuro o a que salgan de una determinada forma, eso nos va a provocar infelicidad y malestar. Y como hemos comentado, vale mucho más la pena tener una vida feliz que ser infelices y que ser infelices a la par de tener algún logro, pero que si lo pensamos bien, ese logro también va a ser impermanente. Entonces, al final todo vuelve a que debemos priorizar tener una vida feliz.
Creo que eso es lo racional y objetivo, teniendo en cuenta todos estos criterios que considero objetivos y que hemos desarrollado en profundidad. Entonces hemos profundizado en las razones objetivas de por qué esto es así, ¿no? Ahora bien, cultivar como un sentido renacentista de la vida y el progreso no es contrario a este modo de vida, ¿no? Esto es lo que quiero destacar. De hecho, nos hace falta mucho de esto como sociedad, de tener presente metas y objetivos a gran escala para el ser humano, pues esto se alinea a las cosas que podemos hacer que generan recompensa en el largo plazo, o sea, se alinea con la autoestima, tal como la defino yo acá en esta serie. Pero no podemos disfrutar de estas cosas en la medida que le otorgamos o le otorguemos un valor irreal y desproporcionado en relación con la condición de la humanidad y del universo. Pero a su vez, debemos tener en cuenta que el futuro que nos planificamos hace 10 años, por ejemplo, es este momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Acaso alguna vez nos hemos detenido a tener esto en cuenta? ¿Es tan genial como lo pensábamos ese futuro que es ahora? Quizás muchos digan que no y que preferirían volver unos años atrás. Pero si el futuro depara algo peor, ¿no? De acá a 10 años, pongamos, esto hace de este momento el mejor, si seguimos esta lógica. El futuro que la humanidad se pronosticó hace 200 años es este momento. Lo estamos viviendo ahora. Consecuentemente, este flujo presente puede ser, de hecho, el momento perfecto. Esto no significa dejar de progresar y cambiar las cosas para mejor. Más bien, se trata de un cambio de conciencia que nos permita dejar de anhelar y buscar el bienestar y la felicidad más allá, en un determinado momento en el futuro, para estar contentos, ¿no? Y realmente disfrutar de nuestra vida ahora. O sea, cada momento es el futuro ahora, el futuro de hace 10, 20, 30, 50 años, ¿no? Hace 50 años, hoy es el futuro. Y si la humanidad tenía sus esperanzas de que la felicidad y el bienestar iban a estar anclados adentro de 50 años, con los desarrollos tecnológicos, médicos, científicos, sociales, culturales, económicos, etc. Bueno, hoy ya llegamos a ese momento. Y ahora que vamos a esperar 50 años más, porque las condiciones no son las adecuadas en realidad como pensamos. Todo momento es un futuro de algún momento pasado. En el fondo se trata de comprender que, de nuevo, esto es todo. La vida tal cual la estamos viviendo es exactamente como va a ser en el futuro. A pesar de nuestras pretensiones e ilusiones de que va a poseer una cualidad como intrínsecamente diferente y más positiva, en el día a día la vida va a ser más o menos igual en lo que refiere a nuestra experiencia consciente. Entonces, si nos vamos a quedar esperando a que llegue el futuro, creyendo que nos espera el verdadero cambio hacia el bienestar, nos vamos a perder la vida esperando. El problema es que en cierta medida parte de la alegría y felicidad percibida de los proyectos y emprendimientos que llevamos a cabo se alimenta del apego que tenemos por estas cosas. Si no tuviésemos apego a ello, pareciese como si no fuesen cosas tan ligadas al bienestar. Si pensamos que el apego es entonces la solución, el problema es que éste se encamina rápidamente a la insatisfacción, al sufrimiento, las preocupaciones y la ruptura de la paz mental. Por lo tanto, ¿cómo podemos encontrarle una salida, ¿no? Como este asunto? Un factor decisivo es entender que este bienestar tiene un gusto particular, y es que está ligado a un sentido de prestigio y de autoimportancia. Pero ¿qué sucede si fomentamos un bienestar diferente, menos ligado a las tensiones que origina el estatus, ¿no? Todos los proyectos y grandes emprendimientos a los que nos
abocamos, en buena medida muchas veces está ligado a un sentido como de prestigio, de autoimportancia, ¿no? De que a través de esto puedo mostrar lo grande que soy. Consideremos lo que ocurre cuando nos tomamos vacaciones, como para desarrollar una salida de este esquema. Durante las vacaciones, es común disfrutar de muchas cosas como eventos culturales, lectura, música, etc., en cuyo origen existen dificultades, pues así es la naturaleza de crear. De modo que tampoco podemos divorciar tan fácilmente todo ese mundo del cultivo de una vida de ocio, por ejemplo, de distendernos de los proyectos y metas, de tomarnos unas largas vacaciones. Pues aquellas cosas que disfrutamos en dicha distensión son cosas en donde se transitan dificultades. A su vez, cuando no hacemos nada en particular, llega un momento en que nos aburrimos y viene el hastío. Esto, digamos, en un contexto vital más amplio, ya que podemos combatir la noción entera de aburrimiento con la práctica de la atención plena y los cambios en nuestra conciencia. Pero, de todas formas, de modo que está en nuestra naturaleza iniciar proyectos. Esto no va a cambiar. Vamos a querer hacer cosas eventualmente. Entonces, la pregunta quizás es, ¿cómo podemos hacer lo que hacemos en el día a día, en nuestros proyectos y metas, como si nos tomáramos unas vacaciones? O sea, como si hiciéramos nuestros proyectos en un contexto de vacaciones. O sea, encarar los proyectos con el tono en el cual nos tomamos un descanso. Va un poco por este lado la idea que queremos transmitir acá. Parte de la respuesta, considero, está en que nos beneficiaríamos mucho si cambiásemos la modalidad del disfrute de las cosas basadas en el apego y el prestigio a la manera en cómo disfrutamos ciertos juegos, aquellos que pasan por otro lugar más allá de ganar o el prestigio. Por ejemplo, el cultivo del sentido de compañerismo, divertirse, reírse, dejarse ganar a veces, hacerlo con alguien que uno quiere, compartir una tarde, ayudar a otro. Con esta filosofía en mente, no importa tanto si en nuestros proyectos surge una dificultad. No es un problema para nuestra autoestima. No importa si muchas veces perdemos en el juego. Es algo que podemos ver de resolver con tiempo y con ecuanimidad. Todo esto no es algo menor. Pensemos que cuando nos tomamos vacaciones y no tenemos preocupaciones, en buena medida, nuestra satisfacción aumenta. Parece que nuestro bienestar va decreciendo a medida que nos hacemos adultos y vuelve a crecer cuando nos jubilamos. Esto nos tiene que enseñar algo, pues hay algún factor en la forma en cómo organizamos nuestras vidas y lo que hacemos que no parece funcionar. ¿Cómo podemos incentivar aún más entonces el tomarnos unas vacaciones bastante más largas de nuestros proyectos y disfrutar de la vida? Para eso es importante entender que en buena medida nuestros incentivos tienen que cambiar. Por ejemplo, hacer dinero por hacer dinero, ¿no? Por otro lado, tenemos que aprender a identificar aquello primordial que más disfrutamos y atenernos a llevar una vida basada en la sencillez, en este sentido, de enfocarnos en esas cosas primordiales que podemos contar muchas veces con una sola mano. Por ejemplo, disfrutar de la familia y amigos, escribir, ayudar a los demás, estar en contacto con la naturaleza y también practicar el ocio, entendido como el tiempo para disfrutar libremente de lo que queramos. Hagamos este ejercicio de comprender bien cuáles son esas cosas, ya que esto nos sirve para saber bien en qué enfocarnos. En mi caso, por ejemplo, la vida académica y emprendedora, entre otras cosas, tienen menos momentos gratos, más preocupaciones, estrés, etc. Y en cierta medida quedan como en un segundo plano hasta que surja la posibilidad de su disolución o mantenimiento en un mínimo. Estos son los tipos de reflexiones que debemos cultivar para focalizar nuestras energías, digamos.
sin dudas, no podemos pretender que siempre estaremos enfocados en esas cosas primordiales. La realidad es cambiante, a veces tenemos que pagar las cuentas antes de poder dedicar tiempo a todo lo demás. Es por ello por lo que el entrenamiento contemplativo nos brinda herramientas fundamentales para cultivar la ecuanimidad a la par de la realidad cambiante de nuestras vidas. El punto es, si combinamos la contemplación y una focalización en lo primordial, potenciaremos enormemente nuestro bienestar. Notemos cómo a veces tenemos la posibilidad, pero no logramos disfrutar de esos momentos importantes por estar con la mente en otra cosa, como las preocupaciones del trabajo. Quizás un día llegará en que los avances, no sé, en inteligencia artificial y software harán que prácticamente cualquier tarea pueda hacerse a demanda por un simple comando que una persona establece. Y creo que estamos cada vez más cerca de eso. Y los productos de esa inteligencia artificial serán muy superiores a lo que puede llegar a producir un ser humano. Cuando nos veamos superados a ese nivel, ya no le daremos tanta importancia a la competitividad y ver quién es mejor que otros en logros y éxitos, pues el conocimiento y la producción quizás van a estar al alcance de todos por igual y al mismo nivel. Quizás llegado a ese punto, volveremos a una vida más arraigada en nuestros orígenes y potenciada con los avances de la ciencia moderna, enfocándonos más bien en la familia, quizás la espiritualidad, la creatividad, la exploración del mundo y el disfrute de la naturaleza, que en cosas como las ventas, los negocios, el consumo, el prestigio o el estatus. Al fin y al cabo, la vida vendría a ser como un juego de niños, ellos inmersos en su recreación se lo toman muy en serio, cuando en realidad no tiene mayores repercusiones o trascendencia en el universo. La vida adulta es igual, solo que engañadas bajo la creencia de que nuestras vidas concretas tienen alguna repercusión, a veces cuasi cósmica, cuando de hecho somos otro grano de arena que será barrido por el viento de la existencia. Pero además debemos entender que al final quizás ya no exista ni ese viento ni el mundo. La realidad puede ser tan impermanente que cualquier tipo de civilización, por más duradera que sea, finalmente encuentra su fin en la dinámica inescapable de la existencia. Pero una cosa no es bella porque dura, y así aún en la impermanencia, aún en lo impermanente, o quizás gracias a ello, la vida es mucho más valiosa y la felicidad mucho más profunda.